La fortuna sonríe a los audaces, pero destruye con igual precisión a los temerarios. En el paisaje dorado de América, entre imperios industriales y reinos minoristas, ciertos apellidos llegaron a despertar una reverencia casi religiosa. Estas dinastías levantaron grandes almacenes que definieron la experiencia de comprar. Fortunas petroleras que impulsaron naciones y emporios minoristas que moldearon la cultura de consumo. La riqueza creció generación tras generación, acumulándose hasta cifras astronómicas, primero cientos de millones y después miles de millones. Sin embargo, en esos mismos logros se escondía el germen de la ruina. Recursos ilimitados alimentaban apetitos ilimitados. Hijos y nietos, criados en privilegio absoluto, descubrieron que el dinero podía comprar todo menos sentido, sabiduría o estabilidad emocional. Lo excéntrico se transformó en obsesión destructiva, y las disputas familiares se convirtieron en guerras legales que devoraban fortunas más rápido de lo que los tribunales podían procesarlas. Hoy exploramos cómo las dinastías más exitosas de América diseñaron su propio colapso, cómo la riqueza que debía asegurar sus legados terminó siendo el arma de su completa aniquilación. En el cenit de su poder, J. Paul Getty podía comprar casi cualquier cosa en la tierra. Su imperio petrolero abarcaba continentes, su colección de arte rivalizaba con museos, y su mansión Tudor de 72 habitaciones rebosaba de tesoros incalculables. Sin embargo, en medio de aquel derroche, instaló un teléfono de monedas para que sus invitados pagaran sus propias llamadas. Este contraste, una riqueza astronómica acompañada de una frugalidad patológica, marcaría no solo la vida de Getty, sino la tragedia de toda su dinastía. Mientras acumulaba meticulosamente la mayor fortuna privada de su tiempo, su familia se desmoronaba. Hijos que sucumbían a las drogas y a la desesperación. Un nieto que perdió una oreja a manos de secuestradores. Y un apellido que se transformó en sinónimo de miseria dorada. En este episodio contaremos cómo el hombre más rico del mundo construyó un imperio que lo convirtió en un rey, pero lo condenó a morir solo en un castillo repleto de tesoros que nunca supo disfrutar. Esta es la maldición Getty. La historia de cómo la mayor fortuna petrolera de América terminó como una tragedia de Hollywood. En 1957, J. Paul Getty abrió la revista Fortune y se encontró con la noticia. Era el hombre más rico de Estados Unidos. La ironía no le pasó desapercibida. Leyó esas líneas desde su retiro en Inglaterra, en la mansión Sutton Place, un palacio del siglo XVI que simbolizaba tanto su inmenso poder como su creciente aislamiento. Getty había construido su fortuna combinando un instinto empresarial implacable con un extraordinario sentido del momento oportuno. Durante la Gran Depresión, cuando todos vendían, él compraba compañías petroleras a precios irrisorios. Su padre había iniciado el negocio en los campos de Oklahoma, pero fue Paul quien lo expandió hasta convertirlo en un imperio mundial. A diferencia de muchos contemporáneos que heredaron riquezas, él comenzó ensuciándose las manos en los yacimientos, aprendiendo cada faceta del negocio desde abajo. Su primera gran victoria llegó en 1916, cuando un pozo en Tulsa transformó una inversión de $500 en su primer millón a los 24 años. Aquella experiencia marcó su filosofía. Invertir con prudencia, pero lanzarse con audacia cuando aparecía la oportunidad. Sin embargo, su vida personal nunca reflejó el mismo éxito. Getty se casó y divorció 5 veces. Tuvo 5 hijos con 4 mujeres distintas y mantuvo relaciones más epistolares que cercanas con la mayoría de ellos. Su primera esposa, Jeannette Dumont, se unió a él en 1923 y se separó en 1926, estableciendo un patrón de inestabilidad que se repetiría sin cesar. Mientras su imperio petrolero se expandía por el globo, asegurando concesiones en Arabia Saudí que multiplicarían su fortuna, su familia se fragmentaba en distancias y resentimientos. Desde Sutton Place, controlaba cada gasto de su imperio con la misma dureza con la que vigilaba su vida doméstica. El famoso teléfono de monedas no era una excentricidad aislada. Reflejaba una obsesión enfermiza por el control económico.
No obstante, el mismo hombre que se negaba a pagar una llamada construyó una de las colecciones privadas de arte más grandiosas del mundo. Cada pieza no solo era elegida por su belleza, sino como inversión calculada, adquirida con astucia en el momento preciso. A comienzos de los años 60, el imperio Getty alcanzaba la cima. La fortuna del magnate lo convertía en el ciudadano privado más rico del planeta. Pero esa cima escondía un precio que no pagaría él, sino sus herederos. Sus hijos, criados en la sombra de un padre ausente y sometidos a expectativas inalcanzables, cayeron en espirales de dependencia, depresión y tragedia. George Getty, el segundo, el primogénito, trabajó con disciplina en el negocio familiar, intentando demostrar que podía ser digno del apellido, pero la presión y los demonios internos terminaron devorándolo. John Paul Getty Jr., en cambio, abandonó el petróleo para sumergirse en la contracultura europea, llevando consigo un estilo de vida marcado por excesos y adicciones. Los demás hermanos se debatían entre el anonimato y los intentos fallidos de escapar del destino familiar. La riqueza, que debía haber sido su escudo, se convirtió en una maldición. Y pronto, una tragedia internacional marcaría para siempre el apellido Getty. El secuestro de un nieto adolescente, un episodio que revelaría al mundo entero hasta qué punto el dinero no podía comprar ni seguridad ni amor. La historia de los hijos Getty se desarrolló en medio del auge económico de la posguerra estadounidense, un contexto que parecía garantizarles una vida de privilegios sin límites. Pero el dinero, como pronto descubrirían, no ofrece protección contra los demonios internos y en muchos casos los atrae con mayor fuerza. George Franklin Getty, segundo, nacido en 1924, cargaba con el peso de ser el heredero natural. Inteligente y aplicado, sirvió en la Segunda Guerra Mundial antes de incorporarse de lleno a Getty Oil. Su padre lo consideraba capaz, pero nunca dejó de someterlo a juicios implacables. Las cartas que intercambiaban, más cercanas a informes empresariales que a conversaciones familiares, revelaban la frialdad de un vínculo basado en deber y rendimiento. George trabajaba con disciplina, intentando ser el sucesor que todos esperaban, pero la sombra del patriarca era tan pesada que incluso sus logros parecían insuficientes. Mientras tanto, sus hermanos comenzaban a seguir caminos cada vez más distintos, preparando el terreno para las fracturas que pronto desgarrarían a la familia. Eugene Paul Getty, más conocido luego como John Paul Getty Jr., tomó un rumbo radicalmente diferente. Nacido en 1932, hijo del tercer matrimonio de J. Paul Getty con Adolphine Helmle, creció en un ambiente donde la distancia paterna era la norma. Tras ocupar un cargo en Italia dentro de las operaciones de la compañía, en los años 60 abandonó cualquier pretensión empresarial para abrazar la contracultura europea. Su matrimonio con Talitha Paul, modelo y actriz de una belleza magnética, consolidó esa ruptura. El palacio romano donde residían se convirtió en punto de encuentro de aristócratas, artistas y músicos, un epicentro bohemio en plena Roma. Entre fiestas, drogas y excesos, John Paul Jr. encarnaba la antítesis del rigor empresarial de su padre. Aquella vida de excesos lo llevaría a una decadencia personal, pero también a convertirse, sin desearlo, en el centro de la tragedia que daría la vuelta al mundo: el secuestro de su propio hijo adolescente en 1973. Una historia que revelaría hasta dónde podía llegar la crueldad del destino, cuando la riqueza sustituía al amor y la disciplina. J. Ronald Getty, nacido en 1929 del quinto matrimonio de su padre con Anne Rourke, se mantuvo siempre en un perfil más discreto. No poseía la exposición pública de George ni la rebeldía de John Paul Jr., pero tampoco logró escapar de las tensiones que marcaban a la familia. Su vida, menos extravagante en apariencia, estuvo plagada de conflictos silenciosos y de la constante sombra de un apellido cargado de expectativas. Aunque eligió en gran parte mantenerse fuera del negocio petrolero, su papel dentro de los conflictos familiares y en los escándalos posteriores sería inevitable. Gordon Getty, nacido en 1933, se convirtió en un caso particular. Heredó tanto el sentido de los negocios de su padre
como una inclinación artística que lo llevó a estudiar música. Esa dualidad entre la disciplina financiera y la sensibilidad creativa lo situaría en una posición clave décadas después, cuando actuó como administrador del fideicomiso familiar. Sin embargo, antes de que Gordon emergiera como figura de estabilidad, la familia entraría en una espiral de tragedias que pondría en evidencia el verdadero precio de la fortuna Getty. La primera señal inequívoca de que la maldición familiar era real llegó en 1973 con la muerte de George Getty II. A sus 48 años, tras años de presión laboral y tensiones conyugales, su vida se quebró en circunstancias confusas y trágicas. Aquella noche de junio, tras discutir con su esposa Gloria Gordon, se encerró en su habitación, consumió una mezcla letal de alcohol y pastillas, y en un arranque desesperado se hirió con un objeto metálico. La atención médica llegó tarde, y George entró en coma hasta fallecer poco después. La noticia sacudió a la familia y a la opinión pública, pero sobre todo marcó un antes y un después. Si el hijo más capaz, aquel que había intentado ser la prolongación natural del imperio, caía de manera tan trágica, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Su muerte fue un presagio, un eco oscuro que preludiaba el desastre aún mayor que estallaría apenas unas semanas después, cuando un adolescente pelirrojo de 16 años, nieto del magnate, desapareció en Roma y convirtió el apellido Getty en sinónimo de horror y morbo en todo el mundo. El 10 de julio de 1973, en la Piazza Farnese de Roma, John Paul Getty III, nieto del magnate e hijo de John Paul Jr., desapareció sin dejar rastro. Conocido por su carácter rebelde y su estilo bohemio, el joven de cabellera rojiza solía frecuentar discotecas, galerías de arte y círculos poco convencionales de la capital italiana. Al principio, pocos lo tomaron en serio. Él mismo había bromeado con la idea de fingir un secuestro para arrancar dinero a su abuelo, famoso por su tacañería. La policía italiana dudó, su madre, Gail Harris, no fue escuchada con la urgencia necesaria, y el propio J. Paul Getty sospechaba que todo era un montaje. Pero pronto llegaría la prueba irrefutable. Una carta exigiendo un rescate de $17 millones. Era el inicio de uno de los secuestros más célebres del siglo XX, un caso que desnudó hasta qué punto la desconfianza, la avaricia y la descomposición familiar podían condenar a un adolescente a meses de sufrimiento inimaginable. El apellido Getty ya no evocaba solo riqueza, ahora se asociaba a un espectáculo de crueldad y decadencia. Al principio, la propia familia dudó de la veracidad del secuestro. La reputación del joven como un espíritu libre y problemático parecía confirmar que se trataba de una travesura más. Sin embargo, 2 días después de su desaparición, su madre recibió una nota estremecedora. «Tenemos al nieto de Paul Getty». Los secuestradores exigían $17 millones, una cifra que parecía insignificante para la familia más rica del mundo, pero que se convirtió en el centro de un pulso despiadado. Lo más impactante fue la reacción del patriarca. Desde su mansión inglesa, J. Paul Getty declaró que no pagaría un céntimo, temiendo que, si cedía, sus otros 13 nietos serían objetivo inmediato. Aquella frialdad lo convirtió en villano a ojos del mundo entero. La prensa internacional lo retrató como el hombre más rico del planeta que se negaba a salvar a su nieto, reforzando la imagen de una dinastía corroída por la avaricia y la desconfianza mutua. El secuestro se prolongó durante semanas, con la familia paralizada por el miedo, la incredulidad y la falta de apoyo real. John Paul Jr., hundido en sus adicciones en Londres, estaba incapacitado para reunir la suma exigida. Gail Harris, la madre, carecía de recursos tras un divorcio en el que apenas había recibido apoyo económico. Mientras tanto, en las montañas de Calabria, el joven Getty era trasladado de escondite en escondite, soportando hambre, frío y la brutalidad de sus captores, miembros de la 'Ndrangheta. La tensión alcanzó un nuevo nivel en noviembre de 1973, cuando el periódico Il Messaggero recibió un sobre macabro. En su interior, un mechón de cabello rojizo y una oreja humana, acompañados de una nota.
Esta es la oreja de Paul. Si no recibimos dinero en 10 días, lo enviaremos en pedazos. El mundo quedó horrorizado. Lo que parecía un truco había demostrado ser una pesadilla real. La brutal evidencia forzó al patriarca a ceder, aunque lo hizo bajo sus propias reglas. J. Paul Getty aceptó pagar una parte del rescate, pero solo la suma máxima deducible de impuestos, $2,2 millones. El resto, aproximadamente 600.000, lo prestó a su hijo John Paul Jr., con un interés del 4%. La frialdad del magnate se convirtió en símbolo del contraste entre riqueza y miseria moral. Finalmente, tras largas negociaciones, la cifra total se redujo a 2,8 millones. El 15 de diciembre de 1973, tras 5 meses de cautiverio, John Paul Getty III fue liberado en una gasolinera abandonada en el sur de Italia. Estaba demacrado, enfermo, con la oreja mutilada y una mirada perdida que jamás recuperaría por completo. Cuando intentó llamar a su abuelo para agradecerle, recibió otro rechazo. El magnate se negó a atender el teléfono. Esa última humillación marcó al joven de por vida. La liberación no significó el fin de la tragedia, sino el comienzo de un largo calvario. John Paul Getty III quedó psicológicamente destrozado. El trauma del secuestro se sumó a la indiferencia familiar, creando un vacío imposible de llenar. Intentó rehacer su vida. Se casó en 1974 con la artista alemana Gisela Zacher y tuvo un hijo, Balthazar. Pero las secuelas nunca desaparecieron. El consumo de drogas y alcohol se intensificó, en parte como un intento desesperado de silenciar el dolor. En 1981, a los 25 años, sufrió un accidente provocado por una combinación de drogas, alcohol y Valium que le dejó gravemente discapacitado. Cuadripléjico, casi ciego y con dificultades para hablar. Durante 3 décadas dependió de cuidados constantes, financiados con millones de dólares de la fortuna familiar, hasta su muerte en 2011. Su vida simbolizó el costo humano del apellido Getty: riqueza infinita, pero felicidad inexistente. Mientras tanto, el patriarca seguía aislado en Sutton Place, su mansión inglesa del siglo XVI. Allí murió en 1976, con 83 años, sin reconciliarse con gran parte de su familia. Su fortuna, calculada en $2.000 millones, se destinó en gran medida al J. Paul Getty Trust, hoy una de las instituciones artísticas más poderosas del mundo. El magnate, que en vida fue ridiculizado por instalar un teléfono de monedas en su mansión para que los invitados pagaran sus llamadas, dejó tras de sí un legado contradictorio. Por un lado, un imperio cultural que enriquece a la humanidad. Por el otro, una familia fracturada, marcada por muertes, adicciones, secuestros y escándalos. El contraste entre su avaricia personal y su generosidad institucional sigue siendo uno de los mayores enigmas de su historia, una paradoja que aún hoy divide la memoria de su figura. Tras la muerte del patriarca en 1976, el destino de la fortuna Getty entró en una nueva fase. El grueso del capital, lejos de ir directamente a los descendientes, quedó bajo el control del J. Paul Getty Trust. Esta institución, que con el tiempo se convertiría en una de las organizaciones culturales más ricas del planeta, absorbió la mayor parte de los activos, incluida la legendaria colección de arte. Para muchos de sus herederos, la herencia fue más un recordatorio de lo que no podían controlar que un beneficio real. Los hijos de Getty recibieron sumas mucho menores de lo esperado, y algunos, como John Paul Jr., continuaron viviendo atormentados por la culpa, el dolor y la sombra de un padre incapaz de ofrecer afecto. Sin embargo, paradójicamente, la obra cultural de Getty, los museos de Los Ángeles y la villa en Malibú, se consolidó como el legado positivo de un hombre que en vida nunca logró ser padre, pero sí mecenas de generaciones enteras de amantes del arte. John Paul Getty Jr., tras años de adicción a la heroína, vivió un proceso de redención sorprendente. La muerte de su esposa Talita en 1971, la tragedia del secuestro de su hijo en 1973
y la humillación pública que lo acompañó parecían haberlo condenado al abismo. Sin embargo, en los años 80, comenzó una recuperación marcada por la filantropía. Instalado en Londres, se convirtió en un gran benefactor de las artes y causas sociales, donando cientos de millones. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a su generosidad, un honor que contrastaba con la vergüenza que el apellido había generado en décadas anteriores. En él se vio un intento de restaurar la dignidad familiar, aunque nunca pudo borrar las cicatrices que el secuestro y su propia caída dejaron en su vida personal. Aún así, su transformación representó un raro destello de luz en una genealogía marcada por la tragedia. Los años 80 también marcaron un giro decisivo en la historia del imperio. En 1984, la petrolera Texaco adquirió Getty Oil en un acuerdo valorado en $9.900 millones. Gordon Getty, uno de los hijos del patriarca, jugó un papel clave como fiduciario en esa negociación. El pacto fue considerado uno de los movimientos empresariales más relevantes de la década, transformando una fortuna familiar en activos financieros distribuidos entre herederos y fundaciones. Sin embargo, la venta significó también el fin de una era. La compañía que había sido el pilar de la riqueza Getty desapareció de sus manos, y con ello se perdió el vínculo directo con el origen del imperio. La paradoja era evidente. La familia había pasado de dominar la industria petrolera mundial a convertirse en un símbolo de arte, filantropía y decadencia personal. Una transición que reflejaba el cambio de los tiempos y el progresivo desgaste de las dinastías tradicionales. El contraste entre los destinos de los herederos fue abismal. Gordon Getty se convirtió en el administrador más exitoso de la fortuna, combinando negocios y una pasión personal por la música clásica, que lo llevó a destacar como compositor. Sin embargo, su imagen pública sufrió un duro golpe en 1999, cuando salió a la luz que mantenía en secreto una segunda familia en Los Ángeles, con 4 hijas nacidas fuera de su matrimonio oficial. El escándalo confirmó que ni siquiera los descendientes más estables podían escapar de la maldición Getty. El apellido arrastraba inevitablemente polémica, dolor y titulares. La revelación provocó disputas legales y expuso nuevamente cómo la fortuna que debía unirlos seguía siendo en realidad una fuente de fractura. En cada generación, los Getty parecían condenados a repetir la misma dinámica. Riqueza inconmensurable y al mismo tiempo un vacío emocional que ninguna suma podía llenar. Mientras tanto, John Paul Getty III, el nieto marcado por el secuestro, vivía un destino aún más trágico. Su accidente en 1981 lo había dejado cuadripléjico, con grandes limitaciones físicas, incapaz de hablar con fluidez y necesitado de cuidados constantes durante 3 décadas. Su madre, Gail, luchó incansablemente para garantizarle dignidad en medio de aquel sufrimiento. La familia destinó millones a su atención médica, una ironía cruel, considerando que años atrás su abuelo se había negado a pagar su rescate. El joven Getty sobrevivió hasta 2011, falleciendo a los 54 años en Londres. Su vida se convirtió en un símbolo del precio humano, de la avaricia y la indiferencia. En él convergían todas las contradicciones del apellido. El nieto de un magnate que pudo comprar castillos y colecciones de arte, pero que jamás pudo comprar la compasión necesaria para salvar a un adolescente de un trauma que lo marcaría para siempre. El apellido Getty, lejos de desaparecer, encontró nuevas formas de proyectarse hacia el mundo en la década de 1990. Mark Getty, nieto del magnate, cofundó en 1995 la empresa Getty Images, que revolucionó la industria de la fotografía y los bancos de imágenes digitales. Su iniciativa representó un giro notable en el destino familiar. De los pozos petroleros a la economía digital, un cambio de paradigma que demostró que aún quedaba en la sangre Getty un instinto empresarial visionario. Getty Images se consolidó rápidamente como líder global, controlando millones de imágenes y otorgando a la familia un nuevo estatus en un sector moderno y dinámico. A diferencia de sus antecesores,
Mark construyó un legado basado en la innovación tecnológica, distanciándose de los fantasmas de excesos y tragedias que habían marcado a las generaciones previas. Su éxito fue prueba de que el apellido podía reinventarse, aunque la sombra del pasado nunca dejara de proyectarse. En paralelo, el Getty Trust continuó expandiéndose hasta convertirse en la institución cultural más rica del planeta. Con un capital que superaba los $7.000 millones a finales del siglo XX, financió el Getty Center en Los Ángeles, inaugurado en 1997, una obra monumental diseñada por Richard Meier, que se convirtió en símbolo arquitectónico de la ciudad. El complejo, con su imponente estructura blanca y jardines colgantes, fue concebido no solo como museo, sino como un templo moderno al arte y la educación. Allí reposaba gran parte de la colección de J. Paul Getty, abierta gratuitamente al público. Para los descendientes, aquello representaba una mezcla de orgullo y resentimiento. Veían cómo el dinero de la familia, en lugar de aliviar sus tragedias, se convertía en mármol y lienzos que atraían a millones de visitantes. La paradoja seguía viva. El hombre que en vida fue incapaz de cuidar a los suyos, había edificado involuntariamente un refugio cultural para la humanidad. Sin embargo, ni el arte ni la tecnología lograron borrar la imagen de los Getty como una familia perseguida por la desgracia. En los tabloides, el apellido era sinónimo de lujo y escándalo. Gordon Getty, a pesar de su reputación como músico y filántropo, vio su nombre vinculado a juicios por herencias y la batalla pública entre sus hijos legítimos e ilegítimos. Mientras tanto, la figura de Balthazar Getty, hijo de John Paul Getty III, emergía en Hollywood como actor en series y películas. Su carrera artística lo llevó a producciones reconocidas como Brothers and Sisters y Lost Highway, pero incluso él cargaba con el peso del apellido, perseguido por la fama heredada más que por sus propios méritos. Los Getty ya no eran magnates del petróleo, pero seguían siendo prisioneros de un relato que fascinaba a la prensa y al público. La riqueza que no compra felicidad y la maldición de un apellido que parecía imposible de esquivar. El nuevo siglo trajo consigo una renovación simbólica. Nats Getty, descendiente de la rama de Ariadne Getty, se convirtió en activista por los derechos LGBTQ+, y en diseñador de moda, representando un giro radical en el legado de la familia. Su vida y su trabajo reflejaban la transición de la dinastía hacia valores contemporáneos, alejados del petróleo, el arte clásico o los castillos europeos, y más conectados con causas sociales y culturales. Ariadne, por su parte, asumió un papel clave en la filantropía moderna, destinando millones a organizaciones de defensa de derechos humanos. De este modo, la historia Getty entraba en una fase inesperada. De ser paradigma de avaricia, tragedia y abandono, a convertirse en sinónimo de activismo social y cultural. La herencia que durante generaciones había sido un peso, ahora se transformaba en herramienta para intentar reparar el mundo, aunque las sombras del pasado jamás dejaran de acechar. Así, el apellido Getty encarna como pocos la dualidad del sueño americano convertido en pesadilla. En menos de un siglo, pasaron de ser pioneros en la industria petrolera a filántropos culturales, de multimillonarios aislados en mansiones a activistas en un mundo globalizado. La fortuna que J. Paul Getty amasó en soledad, cuidando cada dólar, terminó fraccionada en instituciones, museos y descendientes dispersos, algunos triunfando, otros cayendo en desgracia. La saga no es simplemente la historia de una familia rica, sino una parábola sobre la fragilidad del poder y el precio de la ambición desmedida. Hoy, al pronunciar el nombre Getty, ya no se piensa únicamente en petróleo ni en arte, sino en un legado marcado por contrastes, esplendor y miseria, generosidad y frialdad, innovación y ruina. Un apellido que, más que una herencia, es una advertencia. El relato de los Getty también nos habla del choque entre generaciones. J. Paul Getty había nacido en una época en la que la disciplina, el cálculo y la austeridad eran vistos como virtudes indispensables para triunfar en los negocios. Sus descendientes, en cambio, crecieron rodeados de una riqueza tan desbordante que la realidad parecía un concepto abstracto.
El abuelo había instalado un teléfono de monedas en su mansión para ahorrar unos centavos, mientras que sus nietos gastaban fortunas en fiestas, drogas o matrimonios fallidos. La brecha no era únicamente cultural, sino emocional. El magnate nunca supo enseñar a los suyos a manejar ni el dinero ni la libertad, y aquello derivó en una cadena de excesos y tragedias que la prensa etiquetó como la maldición de los Getty. No era brujería ni azar, sino la consecuencia natural de fortunas que crecen más rápido que la capacidad de una familia para administrarlas. El caso del secuestro de John Paul Getty, el tercero, ejemplifica como ningún otro esa contradicción. Mientras el adolescente sufría en cautiverio en Calabria, mutilado por sus captores, su abuelo negociaba céntimos y calculaba impuestos para que el rescate pudiera ser deducible de sus cuentas. El contraste entre el sufrimiento humano y la fría aritmética empresarial quedó grabado en la memoria colectiva. Décadas después, películas y series seguirían recreando ese episodio no solo por el morbo del crimen, sino porque simbolizaba una verdad universal. La riqueza extrema puede aislar hasta el punto de convertir en números lo que debería sentirse como sangre. Ese rechazo público marcó a la familia de por vida. Desde entonces, cada Getty ha tenido que cargar con el estigma de pertenecer a una dinastía tan célebre por su fortuna como por su aparente incapacidad de cuidar a los suyos. Lo paradójico es que la obra más duradera de J. Paul Getty no fueron los pozos de petróleo ni los contratos millonarios, sino el museo que lleva su nombre en Los Ángeles. El Getty Center y la villa se convirtieron en referentes culturales globales, atrayendo a millones de visitantes que disfrutan gratuitamente de una colección que antes era solo para él. Aquello que había sido símbolo de avaricia se transformó en un acto de democratización cultural, aunque de manera póstuma. Mientras su familia se consumía entre pleitos y desgracias, el legado del magnate se consolidaba como un regalo al mundo del arte. Esa dualidad persiste hasta hoy. Los Getty como familia destruida por la abundancia y los Getty como símbolo de filantropía y preservación del patrimonio. Una contradicción que convierte su historia en una de las más fascinantes parábolas modernas sobre el precio de la riqueza. Aún así, no todo terminó en tragedia. Algunos descendientes encontraron formas de escapar del círculo vicioso. Mark Getty con su empresa de imágenes digitales, Nats Getty con su activismo social y Balthazar Getty con su carrera artística representan intentos por redefinir el apellido lejos de los pozos petroleros y las sombras del secuestro. Cada uno, a su manera, buscó reinventar el legado, demostrando que no estaba condenado a repetirse como un ciclo fatal. Sin embargo, todos ellos debieron enfrentar la misma presión, la de vivir con un apellido cargado de connotaciones históricas, difícil de separar de la idea de exceso y maldición. La lucha de estas nuevas generaciones no fue ya por aumentar la fortuna, sino por redimir el nombre familiar, darle un nuevo sentido en un mundo que, gracias a la tecnología y los cambios sociales, poco se parecía al que vio nacer a J. Paul Getty. La historia de los Getty, al final, no es solo un relato familiar, sino un espejo de la condición humana. Refleja cómo la ambición puede levantar imperios y al mismo tiempo destruir lo más íntimo: los lazos de sangre, la confianza y la capacidad de amar. Es también una advertencia sobre los peligros de confundir el éxito material con el éxito vital. J. Paul Getty construyó una de las mayores fortunas de su tiempo, pero murió solo, rodeado de tesoros que no podían darle compañía. Sus hijos y nietos heredaron millones, pero también dolores, adicciones y escándalos. Y sin embargo, de esas ruinas surgió un legado cultural y filantrópico que aún perdura. El apellido Getty seguirá vivo en museos, en empresas tecnológicas, en activistas y artistas, recordándonos que la riqueza puede ser tanto un puente hacia la eternidad como una prisión invisible. Un legado ambivalente, hecho de gloria y de tragedia. Despiertas con el eco de una frase antigua. El dinero lo cambia todo. Pero quizá nada transforme con tanta fuerza como la relación entre padres e hijos. En el mundo de las fortunas extremas, donde los jets privados sustituyen al transporte común
y las mansiones amuralladas aíslan del resto de la sociedad, aparece un patrón insólito. Los hijos de millonarios, educados en las instituciones más prestigiosas y rodeados de privilegios, miran con otros ojos lo que sus progenitores consideran logros. Donde los padres ven éxito, ellos detectan explotación. Donde sus madres ven tradición, ellos perciben opresión. Y en esas casas de lujo, la mesa del desayuno se convierte en un campo de batalla ideológica. El consejo de administración se transforma en un escenario donde chocan generaciones enteras. Algunos de estos herederos se lanzan a causas radicales que horrorizan a sus familias conservadoras. Otros combaten directamente las industrias que alimentan sus fortunas. Así descubrimos que muchas de las grandes dinastías no cayeron por el mercado, sino por los mismos hijos que las heredaron. En 1957, $10 millones tenían un valor incalculable en Manhattan. Para uno de los herederos más excéntricos de la historia estadounidense, Huntington Hartford II, esa suma equivalía a un año entero de diversión sin límites. Su fideicomiso le otorgaba una renta anual que corría como champán por los pasillos de su mansión en Newport. Aún así, ni un imperio capaz de abastecer 16,000 supermercados A y P bastaba para un hombre cuyos hábitos de gasto hacían que Gatsby pareciera frugal. Mientras millones de familias estadounidenses contaban centavos en las cajas de sus tiendas, Hartford coleccionaba propiedades como si fueran cromos. Esta fortuna, que podía haberse conservado con inteligencia, se convirtió en un océano que se le escapaba entre las manos, porque, aunque había heredado las riquezas de su familia, jamás heredó su disciplina empresarial. Aquí comienza la historia de cómo un solo hombre dilapidó una de las mayores fortunas del país, obsesionado con construir un paraíso privado en una isla perdida. En el brillante Manhattan de los años 50, una fortuna estimada en $1.500 millones daba acceso a todo, excepto, como veremos, al sentido común. Huntington Hartford II, heredero de la cadena de supermercados A y P, parecía tenerlo todo, pero carecía de la más básica prudencia. Mientras los estadounidenses hacían malabares con sus presupuestos en las cajas de los supermercados familiares, Hartford acumulaba casas, yates y proyectos ruinosos con una indiferencia propia de alguien que jamás escuchó la palabra presupuesto. El fideicomiso creado por sus tíos John y George buscaba limitar sus excesos, 10 millones al año en dinero actual, sin darle poder sobre la gestión de la compañía. Un diseño que pretendía ser un dique contra su imprudencia terminó siendo un colador incapaz de contener su ambición. En su mundo, el portafolio inmobiliario incluía mansiones palaciegas y apartamentos gigantescos en Manhattan, un yate convertido en palacio flotante y una colección de automóviles clásicos que hoy llenarían museos. Su afición por el arte no era menos extravagante. Hartford despreciaba el modernismo y se dedicó a comprar obras clásicas, convencido de que aquello era el verdadero arte, mientras tachaba a las vanguardias de grotescas. Pero el mayor símbolo de su megalomanía fue Paradise Island, antigua Hog Island. Esta isla de las Bahamas pasó a ser su obsesión tras pagar $10 millones por ella en 1962, una suma que hoy equivaldría a 90 millones. Allí imaginó hoteles de lujo, un casino que eclipsara a Montecarlo y tiendas comparables a la Quinta Avenida. Todo destinado a los ricos y poderosos que compartieran su visión de exceso. Al mismo tiempo, gastaba 17 millones más en su galería de arte en Manhattan, un edificio de mármol apodado el Lollipop Building por su extravagancia. Como un niño en un colosal juego de Monopoly, Hartford parecía construir sueños sobre arenas movedizas, ignorando que la tormenta financiera ya se avecinaba.
La historia, sin embargo, comienza mucho antes, en 1859, en una modesta tienda de té en Nueva York. George Huntington Hartford y George Gilman fundaron The Great Atlantic and Pacific Tea Company, germen del imperio, que convirtieron en la primera gran cadena de supermercados de América. Lo que empezó importando té desde China para abaratar costes se transformó en una revolución de consumo. Con los hijos de Hartford al mando, la compañía no solo creció, reinventó la forma de vender. En 1912 lanzaron el modelo de tienda económica, reduciendo precios al eliminar créditos y entregas. En 1915 apostaron por el cash and carry y en 1925 inventaron el concepto de supermercado moderno. De 200 locales en 1900 pasaron a 16,000 en 1930, generando ventas que hoy equivaldrían a miles de millones. Su influencia iba más allá de las tiendas. Fabricaban, distribuían y crearon marcas propias, un engranaje vertical que anticipaba el comercio actual. Fue en ese entorno de prosperidad que nació Huntington Hartford II. Los orígenes familiares de Hartford marcaron profundamente su carácter. Su madre, Henrietta Gerard DuPont, descendía de la aristocracia sureña estadounidense y educó a su hijo con una obsesión por la cultura europea y las conexiones sociales correctas. Quería que Huntington no solo fuera rico, sino aceptado en los círculos más refinados, algo que el dinero de supermercados no garantizaba entre la vieja nobleza. Insistió en la mejor educación y en una sensibilidad hacia el arte clásico. Su padre, George Huntington Hartford Jr., también contribuyó con patentes e innovaciones que reforzaron la fortuna familiar, pero la influencia decisiva fue la materna. Con mano de hierro, Henrietta empujó a su hijo a las élites, donde se encontró con un desprecio que lo marcaría de por vida. En internados como St. Paul's School, los hijos de las familias más antiguas de América lo apodaban el chico de la tienda de comestibles, un estigma que alimentó su inseguridad y su ambición de probar que era más que un heredero del supermercado. Cuando llegó el momento de entrar en la empresa familiar, sus tíos pensaron que un camino controlado sería la mejor opción. Le asignaron un puesto en el departamento de publicidad de A&P, convencidos de que aprendería desde abajo. Pero la apuesta fue un fracaso absoluto. Huntington, poco dispuesto a someterse a jerarquías, chocó de inmediato con sus superiores. Sus ideas extravagantes y su incapacidad para aceptar órdenes lo llevaron al despido en cuestión de meses. Aquello marcó el inicio de un patrón que lo acompañaría toda la vida. Proyectos ambiciosos seguidos de caídas espectaculares. En vez de consolidarse en el imperio familiar, Hartford se lanzó a construir un legado propio, decidido a ganar legitimidad social con gestos grandilocuentes. El problema era que su visión rara vez coincidía con la realidad económica, y cada iniciativa lo alejaba más de la prudencia que había hecho grande a su familia. En 1964, mientras el mundo del arte se rendía ante el expresionismo abstracto de Pollock y Rothko, Hartford inauguraba en Nueva York su propia galería de arte moderno, concebida como un baluarte contra esas corrientes. Gastó lo que hoy serían más de $30 millones en un edificio de mármol en Columbus Circle, apodado irónicamente el Lollipop Building. Allí exhibió obras clásicas, convencido de que debía corregir el rumbo del arte contemporáneo. Pero la crítica lo ridiculizó y los visitantes fueron pocos. En paralelo, en California, levantó una colonia para artistas tradicionales, alejados de lo que él consideraba modas corruptas. Su mansión en Hollywood se convirtió en un centro de fiestas legendarias, donde Elizabeth Taylor podía compartir copa con Sinatra mientras orquestas tocaban hasta el amanecer. Hartford
Se movía entre estrellas con un aire de magnate cultural, pero detrás del brillo, sus proyectos comenzaban a hundirse en deudas. No contento con gastar en cultura, Hartford también se aventuró en la industria energética. En 1955 fundó la Tusco Corporation, una empresa para extraer petróleo de esquisto en Colorado. El plan prometía revolucionar el mercado energético estadounidense, pero rápidamente se convirtió en un sumidero de dinero. Millones se evaporaron en experimentos fallidos que demostraron lo caro e ineficiente de la técnica. Fue un ejemplo más de su tendencia a lanzarse a proyectos arriesgados sin una estrategia clara. Lo mismo ocurría en su vida privada. 4 matrimonios fallidos, romances con actrices jóvenes, titulares en los periódicos que lo apodaban el Playboy de los supermercados. Su madre, horrorizada, intentaba dirigirlo desde la distancia, escribiendo cartas para disuadirlo de sus parejas. Pero Hartford parecía empeñado en desafiar cualquier consejo. La extravagancia era su modo de vida, y cada fracaso lo empujaba a intentar uno mayor. Y entonces apareció Paradise Island. En 1962, Hartford compró aquella isla caribeña por $10 millones. Rebautizada con nombre paradisíaco, se convirtió en el escenario de su proyecto más desmesurado. Imaginó hoteles de mármol importado de Italia, casinos que rivalizaran con los de Mónaco y boutiques que compitieran con la Quinta Avenida. Importó arañas de cristal desde Francia y contrató arquitectos de renombre europeo. El resultado era un complejo tan ostentoso que parecía un sueño imperial plantado en medio del Caribe. Pero había un detalle crucial: la licencia de juego jamás fue concedida. Sin casino, el motor económico del proyecto, los ingresos se desplomaron. Hartford, mientras tanto, ignoraba las advertencias de sus asesores, convencido de que el paraíso se sostendría solo. Pero cada puesta de sol que admiraba desde su playa privada costaba millones en deudas. Para 1968, el espejismo caribeño ya había devorado más de $28 millones, lo que en valores actuales equivale a cerca de 400 millones. El Ocean Club, centro de su proyecto en Paradise Island, estaba recubierto de mármoles italianos y decorado con lujos europeos, pero los pasillos permanecían vacíos. Los turistas millonarios que debía atraer eran pocos, y los gastos infinitos. La licencia de casino, su carta más fuerte, seguía bloqueada entre intrigas locales y presiones internacionales. Sin esa fuente de ingresos, todo el castillo de mármol estaba condenado. Aún así, Hartford se paseaba por las playas con la serenidad de un emperador, convencido de que los problemas financieros eran simples obstáculos menores. Sus asesores, cada vez más desesperados, lo bombardeaban con advertencias. Pero él prefería cerrar los ojos y contemplar los colores del atardecer, como si el mar pudiera pagar sus cuentas. En los años siguientes, la historia de Hartford se convirtió en una sucesión de proyectos fallidos que parecían competir entre sí en extravagancia. Invirtió en un estacionamiento automático en Manhattan que colapsó por problemas técnicos, en una agencia de modelos que nunca generó beneficios y en negocios que parecían más fantasías que empresas. Cada fracaso drenaba lo que quedaba de la herencia, mientras su nombre pasaba de ser sinónimo de lujo a motivo de burla en los círculos financieros. Demandas por impagos comenzaron a acumularse. Sus colecciones de arte, antaño motivo de orgullo, se convirtieron en activos al liquidar apresuradamente. Lo que había sido presentado como un mecenazgo cultural terminó en subastas discretas, donde piezas valiosas pasaban a manos de museos y coleccionistas privados. Hartford, cada vez más aislado, veía cómo sus círculos sociales lo abandonaban con la misma rapidez que se evaporaba su fortuna.
El aislamiento fue quizás el golpe más duro para un hombre que había construido su vida en torno a la ostentación y el reconocimiento. Las invitaciones a fiestas de Hollywood desaparecieron, reemplazadas por visitas de acreedores y abogados. Las llamadas de sus supuestos amigos famosos dejaron de llegar. Los medios, que alguna vez lo habían retratado como el príncipe del ocio, ahora lo presentaban como un ejemplo de derroche irresponsable. Incluso en Paradise Island, su sueño caribeño, la decadencia era evidente. Habitaciones cerradas, empleados sin pagos y un lujo que ya no podía sostenerse. A pesar de todo, Hartford no renunció a su estilo. Seguía paseando con trajes impecables, acompañado de jóvenes actrices que aún veían en él una sombra del magnate que había sido. Pero detrás de la sonrisa, el vacío era total. Fortuna dilapidada, reputación destruida y un futuro que se estrechaba sin remedio. En sus últimos años, Hartford intentó resucitar su nombre con un nuevo resort en las Bahamas, convencido de que aún podía recuperar el esplendor perdido. Pero el proyecto naufragó antes de despegar, consumido por la misma mezcla de ambición desmedida y falta de cálculo que había arruinado todos los anteriores. Su salud comenzó a deteriorarse, y con ella, su ánimo. Las crónicas sociales lo mencionaban ya solo como una figura trágica, el multimillonario que lo perdió todo persiguiendo sueños imposibles. Al morir en 2008, gran parte de su legado material se había evaporado. Lo poco que quedaba eran recuerdos de fiestas deslumbrantes y ruinas caribeñas que otros magnates acabarían transformando en el paraíso turístico que él jamás logró consolidar. Huntington Hartford pasó de ser heredero de una de las fortunas más grandes de América a símbolo universal del despilfarro. Paradise Island, irónicamente, sobrevivió mejor que su creador. Décadas después de que Hartford se hundiera en la ruina, el lugar fue rescatado y transformado por nuevas inversiones en un destino de lujo global, con complejos como Atlantis, que hoy reciben a millones de turistas. Así, lo que para Hartford fue una tumba financiera, terminó siendo para otros un imperio turístico exitoso. Es la prueba más clara de que sus ideas no eran del todo descabelladas, pero su ejecución fue desastrosa. Carecía de la disciplina empresarial que había hecho de AIP un gigante. Lo que en sus manos fue ruina, en las de otros fue oro. Esa es quizás la mayor ironía de su vida. Soñó con un paraíso, lo construyó con fasto, pero no supo sostenerlo. En el Caribe quedó el eco de su ambición y la advertencia eterna sobre los peligros de confundir fortuna heredada con talento empresarial. La caída de Hartford contrastaba de forma brutal con la historia de la propia compañía que lo había hecho multimillonario. La A&P había nacido en 1859 como una pequeña tienda de té en Nueva York, y gracias a la visión de su abuelo y sus tíos, se convirtió en el primer verdadero imperio de supermercados de Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, habían revolucionado el consumo masivo con precios bajos, venta al contado y la eliminación del crédito, anticipando el modelo de supermercado moderno. Para 1930, AIP operaba más de 16,000 tiendas y facturaba cifras equivalentes a miles de millones en la actualidad. Era un titán comparable a los Rockefeller o los Vanderbilt, un emblema de eficiencia, innovación y crecimiento imparable. En ese contexto de éxito absoluto, nació Huntington Hartford II, pero lejos de heredar el instinto empresarial de su linaje, su vida demostraría lo peligroso que es recibir una fortuna inmensa sin la disciplina que la creó. Desde niño, Hartford vivió bajo el peso de dos mundos opuestos. Por un lado, la riqueza incalculable de la cadena de supermercados más poderosa de su tiempo. Por otro, la inseguridad emocional de ser un forastero en las élites sociales de la costa este. Su madre, Henrietta Dupont,
Provenía de la aristocracia sureña y moldeó su educación con exigencia casi militar, asegurando que su hijo se codeara con la alta sociedad. Lo introdujo en los mejores colegios, como St. Paul's, donde convivió con hijos de familias históricas que lo miraban con desprecio por ser el niño de los supermercados. Esa etiqueta lo marcaría de por vida. La herida de no ser aceptado como old money lo empujó a una obsesiva búsqueda de reconocimiento cultural y artístico. Más que negocios, lo que Hartford quería era demostrar que su apellido podía estar en la misma conversación que los Rothschild o los Astor, aunque careciera del carácter pragmático que los había hecho perdurar. Su paso por el negocio familiar fue breve y catastrófico. Sus tíos le dieron un puesto de prueba en el departamento de publicidad de A&P, con la esperanza de que aprendiera desde abajo y entendiera la lógica de la empresa. Pero Hartford chocó rápidamente con la disciplina corporativa. Sus ideas poco convencionales y su rechazo a la autoridad le valieron una pronta expulsión. Fue la primera señal de un patrón que se repetiría durante toda su vida. Proyectos grandiosos que comenzaban con entusiasmo y terminaban en fracaso. Sin el interés ni la paciencia para sostener un negocio real, Hartford se volcó en su obsesión cultural. Su odio hacia el arte moderno lo llevó a gastar millones en colecciones de pintura clásica y en la construcción de su famosa Galería de Arte Moderno en Nueva York, una institución concebida como alternativa a lo que él consideraba la decadencia del expresionismo abstracto. En su mente, era un visionario. En la práctica, un mecenas caprichoso sin rumbo claro. La Galería de Arte Moderno, inaugurada en 1964 en Columbus Circle, Nueva York, fue su manifiesto contra la modernidad. Con un costo equivalente a decenas de millones actuales, se alzó como un templo de mármol blanco que sus críticos bautizaron con sarcasmo el edificio piruleta. Allí colgó su colección de maestros clásicos y prohibió todo lo que considerara arte degenerado. Durante un tiempo, fue un epicentro cultural, pero no tardó en convertirse en un fracaso económico. El público no compartía su cruzada contra lo moderno, y la crítica lo trataba como un excéntrico millonario más que como un benefactor cultural. Al mismo tiempo, Hartford sostenía un estilo de vida fastuoso en Los Ángeles, donde creó una colonia de artistas en las colinas, hospedó fiestas legendarias con estrellas de Hollywood y gastó fortunas en mantener una fachada de mecenas cosmopolita. Pero detrás del brillo, el flujo de dinero se desangraba, sin que ninguna de sus iniciativas generara retornos. Su incursión en negocios fuera del arte fue igualmente ruinosa. En 1955 fundó la Tusco Corporation, un proyecto de extracción de esquisto bituminoso en Colorado que prometía revolucionar la industria energética estadounidense. Hartford invirtió millones en tecnología experimental que nunca llegó a ser viable. El fracaso no solo drenó recursos, sino que lo convirtió en blanco de burlas, el heredero que había transformado oro en humo. Paralelamente, su vida personal era un espejo de esa inestabilidad. 4 matrimonios fallidos y múltiples romances mediáticos lo mantenían en los titulares tanto como sus fracasos empresariales. La prensa lo bautizó Hunt, el Playboy, un apodo que resumía a la perfección su dualidad. Un hombre incapaz de construir, pero brillante en gastar. Para entonces, ya había echado a andar la máquina de su ruina definitiva. La transformación de Hog Island en el paraíso caribeño que lo llevaría al borde del abismo financiero. En 1962, Hartford compró por $10 millones Hog Island, una isla bahameña a la que rebautizó con un nombre mucho más seductor: Paradise Island. Su visión era convertirla en un resort de lujo que rivalizara con Mónaco y Las Vegas.
Los planes eran descomunales: hoteles de mármol, casinos, centros comerciales y playas privadas diseñadas para atraer a la aristocracia internacional. Durante años vertió en la isla cantidades astronómicas de dinero, convencido de que sería su legado y su triunfo definitivo. Importó materiales desde Europa, contrató arquitectos que habían trabajado para la realeza y concibió el Ocean Club como joya central del complejo. Sin embargo, el proyecto nunca consiguió el permiso de juego necesario para operar el casino, y sin esa fuente de ingresos, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Lo que debía ser un paraíso exclusivo se convirtió en un sumidero financiero que devoraba millones sin descanso. Para finales de la década de 1960, Hartford había gastado más de $28 millones en la isla, una cifra que, ajustada a la inflación, supera los miles de millones actuales. Las fuentes de mármol italiano, las lámparas de cristal francés y los jardines de diseño no podían ocultar la realidad. Paradise Island era un sueño que no producía ingresos. Los acreedores comenzaron a inquietarse y los asesores financieros enviaban advertencias cada vez más desesperadas. Pero Hartford, fiel a su carácter, prefería mirar el atardecer caribeño antes que los balances de deuda. Esa obstinación, esa negación de la realidad, marcó el inicio de su hundimiento definitivo. Su fortuna, vasta pero finita, se esfumaba a un ritmo imposible de sostener. El imperio de supermercados que había alimentado a millones se diluía en arenas blancas y proyectos grandilocuentes. Hartford no entendía que la riqueza heredada también tiene límites. Los años 70 aceleraron su caída. Sin ingresos suficientes, Hartford comenzó a malvender propiedades y obras de arte para mantener a flote el proyecto isleño. Su galería en Nueva York cerró, símbolo visible de su fracaso cultural. Intentó recuperar prestigio con iniciativas menores: un estacionamiento automatizado en Manhattan, una agencia de modelos, inversiones dispersas que consumían más dinero del que generaban. Cada intento fallido erosionaba aún más su credibilidad, y la prensa pasó de retratarlo como excéntrico millonario a caricaturizarlo como un despilfarrador patético. Lo que alguna vez fue un apellido asociado a innovación y riqueza se transformaba en sinónimo de ruina. Mientras tanto, la isla que debía ser su corona se convirtió en monumento a su incapacidad de gestionar. Hartford vivía rodeado de lujo vacío, pero sin poder ocultar que su fortuna estaba en ruinas. El Playboy de los supermercados se encaminaba hacia el olvido. Las demandas judiciales comenzaron a acumularse. Bancos, contratistas y exempleados reclamaban pagos que Hartford ya no podía afrontar. Su nombre apareció en tribunales tanto como en columnas sociales, y su círculo de amistades se fue reduciendo. Las grandes fiestas de Los Ángeles y Nueva York se apagaron, los invitados desaparecieron y las invitaciones dejaron de llegar. El hombre que había hospedado a Sinatra y Elizabeth Taylor en sus mansiones ahora se encontraba cada vez más aislado. En paralelo, la fortuna familiar se fragmentaba. La A&P, que en su apogeo dominaba el comercio minorista estadounidense, comenzaba a perder terreno frente a competidores más agresivos como Safeway o Kroger. El emblema de prosperidad que había sustentado su extravagancia entraba en declive, y Hartford se quedó sin el respaldo de un imperio que había dado de comer a millones de norteamericanos. Su destino era ya irreversible. En sus últimos años, Hartford intentó una última maniobra desesperada: revivir Paradise Island con un proyecto renovado de resort y casino. Invirtió lo poco que le quedaba, convencido de que aún podía rescatar su legado. Pero el tiempo y el dinero se habían agotado. Los inversores desconfiaban, los bancos cerraban sus puertas y la prensa lo trataba con condescendencia más que con respeto.
cuando murió en 2008, había pasado de multimillonario heredero a advertencia viviente sobre los peligros del despilfarro. La isla que arruinó sus finanzas finalmente prosperaría bajo otros dueños, convertida en uno de los destinos más lujosos del Caribe. Pero para Hartford quedó como un recordatorio cruel de sueños incumplidos. Su vida fue un espejo invertido del sueño americano. No el ascenso desde la nada hacia la grandeza, sino la caída de una riqueza inmensa hacia la nada. El final de Hartford fue silencioso, muy diferente al estruendo con que había vivido. Tras décadas de derroches, pleitos y proyectos desmesurados, pasó sus últimos años en relativa oscuridad, lejos de los reflectores que tanto había buscado. La prensa que antes lo retrataba como excéntrico millonario apenas mencionaba su nombre, salvo en artículos que lo presentaban como ejemplo de ruina financiera. El hombre que había heredado una de las fortunas más vastas de Estados Unidos terminó dependiendo de propiedades que le quedaban en liquidación y de la benevolencia de algunos familiares. Su vida se convirtió en un recordatorio de que la riqueza heredada no garantiza estabilidad ni propósito, sino que puede ser combustible para la autodestrucción si se mezcla con inseguridad y la necesidad constante de validación social. Paradise Island, la obra que consumió su fortuna, terminó prosperando sin él. Años después de su fracaso, nuevos inversionistas transformaron la isla en un destino turístico de lujo, con casinos, hoteles de 5 estrellas y centros comerciales. Lo que para Hartford fue un agujero negro de dinero, para otros se convirtió en un negocio rentable. Esa ironía quedó grabada en su legado. No era que la isla no pudiera funcionar, sino que él no supo cómo convertirla en un éxito. Hartford había tenido visión, pero careció de la disciplina y la paciencia que exige cualquier gran proyecto. En sus manos, las mismas playas que hoy atraen a miles de turistas fueron un símbolo de fracaso. En manos ajenas, fueron un tesoro. El destino parecía recordarle incluso después de muerto que su mayor defecto no era soñar demasiado, sino ejecutar demasiado poco. El contraste con sus antepasados era brutal. La familia Hartford había construido un imperio minorista a partir de una pequeña tienda de té, con disciplina férrea y olfato comercial. Sus tíos y abuelos supieron entender al consumidor medio estadounidense, ofreciendo precios bajos y eficiencia cuando el país lo necesitaba. Huntington Hartford II, en cambio, jamás entendió a su cliente. No buscaba servir a las masas, sino impresionar a las élites. Mientras sus antepasados se ganaban el respeto de millones con supermercados accesibles, él se gastaba millones en caprichos que solo un puñado de aristócratas podía disfrutar. Su historia no fue solo la de un heredero fracasado, sino la de una fractura generacional que mostró cómo los valores que levantan fortunas suelen perderse en las siguientes generaciones. En la memoria colectiva, Hartford quedó reducido a un ejemplo de lo que no se debe hacer con la riqueza. Economistas, periodistas y sociólogos lo citan como advertencia sobre los riesgos del despilfarro intergeneracional. Su vida demostró que los patrimonios familiares, por grandes que sean, no son indestructibles. Se calcula que en menos de 2 generaciones la mayor parte de las grandes fortunas desaparecen, y Hartford fue la prueba viviente. Sus colecciones de arte, sus mansiones, sus automóviles de lujo, todo acabó disperso, subastado o vendido a precios irrisorios frente a lo que habían costado. Lo que sobrevivió fue una narrativa trágica y fascinante, la de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, no por falta de recursos, sino por falta de visión y mesura. Así se cierra la historia de Huntington Hartford II,
el heredero que dilapidó la fortuna de los supermercados A y P y que convirtió su vida en un espejo invertido del sueño americano. Su legado quedó dividido en dos planos: el tangible, hecho de propiedades vendidas y cuentas vacías, y el intangible, hecho de lecciones sobre lo efímero del poder económico cuando no se sustenta en disciplina ni propósito. El hombre que soñó con un paraíso personal acabó dejando tras de sí solo un aviso: que la riqueza, por más inmensa que parezca, puede ser más frágil que el cristal. Hoy, en la isla que lo arruinó, turistas disfrutan del lujo que él nunca logró consolidar. Y en la historia, su nombre resuena no como creador ni constructor, sino como advertencia. Una figura que nos recuerda que incluso las mayores fortunas pueden evaporarse bajo el sol del Caribe.